Onda Cero Puertollano, en el 101.2 FM. Seguimos aquí con todos ustedes en el 101.2 de la FM, Onda Cero Puertollano, y también saludamos a los televidentes de IMAX Televisión. En estos momentos, a las 13 horas ya hay 11 minutos, y saben ustedes que en esta casa tenemos la suerte de recibir a gente importante y gente que nos trae cosas buenas. Y por eso hoy recibimos a don Manuel Ciudad, que nos va a hablar de su libro El puente de Austerlitz, y a su editor, don Javier Flores. Ambos, buenos días. Buenos días y gracias por lo de gente importante. Siempre bueno, yo creo que cuando uno tiene el currículo que he leído someramente aquí en el libro que tú tienes, Manuel, pues es gente importante. Bueno, no, está, relativamente. Hay currículos mucho mejores. Bueno, y peores, como la viña del Señor, ¿no? Claro. Tampoco quiero pecar de falsa modestia, pero bueno. No, es importante, y además el trabajo que requiere un libro de estas características, que vamos a hablar ahora de ello, pues es importante, ¿no? Vamos a contar a la audiencia quién es Manuel Ciudad. Bueno, pues Manuel Ciudad es un profesor de Geografía e Historia que lleva aquí ya más de 30 años en Puertollano, en el Leonardo da Vinci, dando clases, que se apasiona por la historia hasta el punto de disfrutar investigando y publicando libros, pero sobre todo investigando. Me gusta más investigar la parte de investigación que luego la elaboración de la obra. Lo que pasa es que una vez que has investigado tienes que hacer algo con eso. Y tienes una función social que cumplir como historiador, que es dar a conocer la historia. Y que últimamente, pues también me dedico un poco a escribir. Es la tercera novela que escribo, por diversos motivos, pero bueno, yo fundamentalmente me considero historiador. Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. No obstante, yo creo que el historiador puede presentar mejor la situación cuando uno escribe una novela, ¿no? Porque conoce en profundidad los hechos. Tiene una ventaja. Yo en este caso en profundidad, no, pues se ambienta en la época contemporánea. Sí. Yo soy de medieval, con lo cual me queda un poco lejos, pero sí la dinámica de investigación para luego presentar un contexto histórico adecuado y no ser incongruente con ese contexto histórico, pues sí es verdad que a la hora de algún archivo, manejarte en las fuentes, tienes esa ventaja, es cierto. Por el título nos situamos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos situamos, por un lado, desde mediados de los 30 en España, sí, Guerra Civil, o sea, Segunda República, Guerra Civil, parte de la Segunda Guerra Mundial, aunque de Segunda Guerra Mundial como tal guerra hay poquito, y luego tiene otro segundo plano que va desde 1945 a principios de los 80. ¿Qué cuenta el puente de Austerlitz? Pues cuenta la historia de Manuel, un joven manchego, las primeras vivencias de su más temprana adolescencia en su pueblo. Él es hijo de un propietarios medianos, más bien tirando a pequeños, más pequeños que medianos, y bueno, pues ahí tiene una serie de experiencias en su pueblo. Luego, posteriormente, lo llaman a filas, es integrante de la Quinta del Biberón, una quinta que los llamaron con 17 años, fueron pues nuestros chicos de la guerra. Se chupa al pobre hombre la batalla del Ebro, que no es poco chuparse, una batalla durísima, la retirada, experiencias en los campos de internamiento franceses, y posteriormente, bueno, un mínimo episodio de la Segunda Guerra Mundial, lucha con los alemanes porque no tiene más remedio, se tiene que defender, todo hay que decirlo. Es hecho prisionero y al final pues va a acabar en Mauthausen con otros miles de españoles. De lo que pasa en Mauthausen y de la persona que va a conocer allí el día de la liberación, que es Olga, que va a ser su mujer, pues va a tener eso una importancia capital en el desenlace final de la novela muchos años después. Imagino que son no vivencias personales, pero sí vivencias oídas, escuchadas o sí, investigadas. Y bueno, ese es el trasfondo. El hilo argumental de la novela es el amor, la amistad y las dos caras de la amistad, ¿no? La lealtad y la traición. En principio vive la Guerra Civil Española. Sí, la última fase de la guerra, porque realmente tiene que combatir en el Ebro y desde ahí hasta la retirada. Los campos de concentración posteriormente, sí. y después rehace su vida en París. Rehace su vida con Olga, que es su mujer, que la va a conocer el mismo día de la liberación del campo, en París. ¿Hay también un relato romántico en esa parte? Por supuesto, es una historia de amor, no una historia rosa. Hay que decir que la novela es dura y en algunos pasajes especialmente cruda,
pero sí que es una historia de amor. La verdad es que hoy en día yo no sé hasta qué punto la gente se interesa por libros que tienen que ver con el pasado, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, pero siempre es interesante una aportación como la tuya, Manuel, ¿no? Bueno, si es que, realmente ese es el trasfondo histórico en el que sucede la novela. ¿Qué sucede? Lo importante es lo que pasa en ese trasfondo, que es ese hilo argumental de amor, traiciones, lealtades. ¿Y lo que sucede es ficción o realidad? No, lo que sucede es ficción con una dosis de realidad, porque evidentemente esos personajes se mueven en un contexto determinado, que pasan cosas que pasaron en la realidad, claro. Pero es ficción, es más ficción que tal. ¿Y qué te impulsa, Manuel, a escribir este libro? Pues me impulsa curiosamente una frase que un día se me aparece en la mente y que se me repite machaconamente, que es: a aquellas alturas de su vida, Manuel no tenía más patria que el útero de su madre. Y aparece en mi mente sin venir a cuento, sin saber por qué, sí. Me hace pensar, vaya, qué bien para empezar una novela, pero no la empiezo con eso. O sea, luego, originalmente la novela es cierto que empezaba con esa frase, lo que pasa es que luego, por necesidad del guión, me venía mejor ponerla en otro sitio y la cambié. Pero sí que a fuerza de repetirse, no le hice caso, pues ya me pregunté, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no tiene más patria? De esa respuesta que me doy empiezan a surgir cosas y se va hilvanando poco a poco una historia que, pues, finalmente, pues es esto que presentamos hoy aquí, El puente de Austerlitz. ¿Y cuánto tiempo en escribir este libro? En escribirlo, en una primera escritura, porque luego hay que revisarlo muchas veces. Bueno, Javi es testigo. De eso sabe mucho, ahora le preguntaremos a Javier. Sí, sí. Y muy acertadamente, pues luego el resultado final tiene mucho que ver con esas revisiones. Pues unos 5 o 6 meses aproximadamente. Es una novela corta, sí, y sin el número de páginas, pero en la que pasan muchas cosas, muchas cosas. Tiene 154 páginas. Una novela corta, pero ya te digo que es una novela en la que, a pesar de tener pocas páginas, ocurren muchas cosas. La verdad es que supongo que el editor, Javier, supongo que el estilo no lo corrige la estructura quizá de la novela, ¿no? ¿O no? No, el editor, de las pocas cosas buenas que tiene, que es de los primeros que lee la novela, ¿no? Cuando nos hacen llegar el manuscrito, enseguida, en este caso, sí que vemos la calidad que tiene el manuscrito. Luego, como lector, pues nos limitamos a dar sugerencias. Hay algunas cosas que nosotros, en una novela en general, no en esta en particular, pues vemos que se ha usado una máquina que no se contextualiza en fecha tal, y que los personajes recorren una distancia que a nosotros nos parece casi imposible de ir. Claro, la gente, tú no puedes ir de la Virgen de Gracia a la Fuente Agria en 5 horas y media, por muy despacito que vayas. Sí. Por poner un ejemplo tonto, sí, ¿no? Sí. Y en el caso de la novela de Manuel, pues la verdad es que pocas sugerencias tuvimos que hacer, ¿no? Él mismo luego se dio cuenta de un detalle que nosotros teníamos preparado, que aparece con el muro de Berlín, ¿no? ¿Recuerdas que le habíamos puesto una fecha, y no cuadraba porque entonces el personaje principal era un anciano? Entonces no. Y no podía hacer una acción que sale en la novela, ¿no? Claro. Pero son pequeños detalles de lógica, ¿no? Y luego de estilo, a veces nos encontramos con algunas cosas que sí merecen, pero en el caso no más allá de una coma, un guión o un acento o una sugerencia propia, pero luego en realidad en nuestro caso siempre es el autor el que decide qué es lo que hay que hacer. ¿Te has parado a pensar que para la gente que le gusta leer mucho tú eres un privilegiado? Sí, para bien y para mal, porque ahora mismo estamos manejando la Feria del Libro que acabamos, pues nos ha metido en torno a unos 5 proyectos nuevos que sumamos a los antiguos. Sí. Y entonces tenemos que leer lo del trabajo y tenemos parado lo personal, que es la vía de escape personal nuestra, ¿no? ¿Cuántas horas dedicas a leer, Javier, al día? Pues muchas, sí. Porque a mí además leer me relaja mucho. Lo que pasa es que últimamente cometo un error gordísimo, que es que llevo 4 libros al mismo tiempo y otros 3 manuscritos. Y hasta que se va situando uno en la trama de cada uno de ellos, ¿verdad? Uno un poco loco, sí. Yo luego, claro, que me pongo a planchar para relajarme. Y ya está. ¡Qué bueno! Eso no lo sabía yo. Sí. A mí me encanta. Ay, tu mujer estará encantada, entonces. No sé si lo hago bien o mal, pero... Claro. Yo pero estará encantada de que tú planches. Sí. No debería de dar ideas. No. Está dando ideas. Yo tengo una nota de cuando entró, y perdóname que la cuente, cuando nos vinimos a vivir a Puerto
Puerto Llano, yo me puse a tender la ropa en el tendedero comunal y un vecino me decía, niño, escóndete, como te vea la mujer del bloque. Pero bueno, disculpad de esta licencia. No, por Dios, pues esa es la vida misma, ¿no? Es como el relato que hace Manuel Ciudad en su libro, El puente de Austerlitz. Si me permites una postilla, y discúlpame, hablando del campo de Mauthausen y hablando de determinadas historias, sí viene la gente, por ejemplo, a la Feria del Libro buscando esos temas. No me digas. Sí, son de interés. Sí. La Segunda Guerra Mundial y lo de los campos de concentración. Ten en cuenta que nosotros tenemos 5 puertollaneros que desgraciadamente fallecieron en el campo de Mauthausen, ¿no? Y entonces sí hay gente que viene, oye, habla sobre tal, sí, tal. Y le tienes que pedir, oye, que es una novela en la que influye una serie de cosas, no es un relato histórico sobre el campo y tal, pero ¿sale el campo? Sí, pues, y se la han llevado. Qué interesante, ¿no? Desconocía ese dato. En la caseta estando en la caseta de la Feria del Libro me preguntó uno, oye, ¿pero está basado en alguien de Puerto Llano? Y digo, no, posiblemente le pudo haber pasado perfectamente cualquier cosa de las que se cuentan, pero sí relata una vida en muchas vidas, ¿no? Sí, efectivamente, eso sí. Y luego hay una reflexión también sobre todos aquellos que pasaron por allí, que es si realmente algún día lograron salir del campo, a pesar de ser liberados y salir físicamente, los que pudieron hacerlo, afortunadamente para ellos, si realmente mentalmente llegaron a salir alguna vez. Manuel, presentación de lujo en el Museo Cristina García Rodero, ¿no? Un marco estupendísimo. Además se dio muy bien porque yo creo que los buenos vais siempre al museo. Fue mucha gente y la verdad estoy muy contento de cómo quedó aquello. ¿Y tu entorno familiar, que cuando lo ha leído, qué te ha dicho? Pues mi mujer, que es muy crítica, le gustó, y eso ya es un... a mí claro. Bueno, a veces el mayor crítico lo tiene uno cercano, claro. Sí. Y luego gente que se lo ha leído, compañeros y demás, los que han llegado a leérselo, porque salió hace 4 días, tampoco es que podemos exigir. Las críticas que he recibido son muy, muy favorables y eso pues me anima mucho, claro. Manuel Ciudad, que yo siempre lo situaba en Puerto Llano, nació en Madrid. Nací en Madrid, de padres calzadeños. Eres manchego, y manchego por los 4 costados, de pura cepa, además, ¿no? Y además de padres y ancestros calzadeños de muchos años, muchos siglos incluso, ¿eh? Y bueno, pues las circunstancias, mis hermanos y yo ya nacimos ahí en Madrid, viví en Madrid hasta los 28 años y cuando aprobé la oposición me vine a Calzada. Mi mujer es de Daimiel, pero vivía aquí ya en Puerto Llano y estuve 2 años en Calzada trabajando y luego aquí. Que no me he movido aquí, ya me casé y aquí. O sea, que estamos hablando de ¿cuántos años en Puerto Llano? Pues en Puerto Llano llevaré 25 años, porque desde que me casé. Viviendo 25 años. Un poquito más, como algunos llevamos. Sí, bueno, uno me ganáis, claro. Sí, yo creo que sí. Bueno, Javier, ¿dónde se puede adquirir el puente de Austerlitz? Pues el puente de Austerlitz se puede encontrar en las principales librerías de la ciudad, en nuestras oficinas. Puedes nombrar si quieres. Que Capri, La Mancha, y se puede también comprar en nuestras oficinas también. Y ya está en manos de las distribuidoras nacionales. Hay que decir que estamos ya en las puertas de la segunda edición. Y llevamos desde el día 2 que se presentó y estamos a 15. Sí, la verdad es que la excelente acogida, por es que la novela la merece. Qué importante es que haya un editor, te lo digo de verdad, conforme lo siento, que haya un editor detrás serio, Javier. Sí. Mira, en la Feria del Libro, aparte de vender libros para poder seguir haciendo libros, mantenemos un montón de contactos con nuevos proyectos, pero también intercambiamos experiencias con gente. El domingo mismo hablaba con el marido de una autora de Torralba, que están en una editorial de autoedición. Entonces esta gente me decía que les va muy bien, pero que a veces se encuentran desamparados. Claro. Porque cuando hay una presentación de un libro, pues la editorial la acompaña. Nosotros y otras muchas editoriales. Así ¿no? es. Cuando hay que hacer el chequeo con las librerías, está la editorial. El autor se tiene que liar a hacer lo que hace un autor, que es lo más complicado, que es escribir la novela. Claro. Y el ofrecerla, venderla y difundirlo, eso es tarea del editor. Con mayor o menor éxito, pero por lo menos que lo intente. Si el autor, encima de tener que poner su conocimiento en forma de libro, si tiene que encima hacer el diseño de la novela, si encima tiene que venderlo, encima tiene que distribuirlo, y ese no es su cometido, además. Pues entonces la producción que pueda sacar en un lustro, en lugar de ser 5, será 1.
Hay algo más, si me permites. Sí, por favor. En el papel del editor, y es el resultado final. Evidentemente, el contenido de una En la novela... cámara, que lo vean en la cámara. El contenido de una novela pues es el 90% o algo así, pero el continente tiene una importancia capital. Sí. Que sea atractivo. Yo creo que la portada, que es obra de Javi, ha sido un verdadero acierto. No solamente por la fuerza que tiene, impacto visual, sino porque además luego va muy bien con la historia que se cuenta. Bueno, es que Javier tiene mucha experiencia, aunque él no... Bueno, y luego, y además plancha muy bien. aparte de la plasticidad, el tipo de papel, el tipo de letra, que para los que andamos un poquito de la vista... Nos me ha viene gustado el tamaño de las estupendamente. letras, sí, porque es importante Pues, ese detalle. todas estas cosas hacen mucho. ¿Por el cuánto resultado nos podemos final. llevar el puente de Austerlitz, Javier? 17 euros. 17 Nosotros euros. ajustamos el precio. Estamos hablando de y tres además, cañitas y tres una cañitas, sí. y reciarcilla. encima, ahora que estamos viendo unos tiempos muy complicados con la fabricación de papel, la distribución y tal, pero nosotros intentamos hacer más una labor cultural que un negocio puro. Es evidente que ha sido un gran éxito la feria del libro, Sí, sí. la de Puerto Llano. Estamos muy, muy contentos, sí. Pues hay que repetirla, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, en cuanto nos digan y queramos. Ha sido muy agotadora. Es la feria más antigua de la provincia de Ciudad Real, yo creo que una de las de Castilla-La Mancha, y es la más larga que se realiza. Nosotros, y además por una cabezonería mía, coge 2 fines de semana, que son puntales básicos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero son 10 días que si no te pilla lluvia, te pilla calor, y al final se hace muy larga y es muy... Entiéndanme ustedes que no estamos cavando zanjas, no estamos haciendo cosas físicas, pero sí requiere Hay que estar al pie del intensidad, cañón. sí. Aunque no estés haciendo zanjas, hay que estar ahí. Abrir una caseta que le está dando Claro, todo el día el claro calor, que sí. Sudar, el sudar, sol, claro que sí. con 40 Pero grados además, a la sombra. los autores todos ilusionados Claro, allí, sí, ¿verdad? sí, sí. Todos, porque sí, sí. imagino cuántos libros ha firmado Manuel, muchos. Mucho, sí. Pues sí, no se da mal. No lo sé exactamente, pero no se da mal. Hombre, yo creo que como autor tiene que ser muy emocionante que una persona te diga, mira, yo me llamo Alfonso, ¿me puede usted poner Es aquí?". muy gratificante. Sí, sí, sí. Es muy gratificante, sí. Además, la gente quiere tener una dedicatoria por algo personal. Algo muy Sí. especial, Hay claro. gente rara que dice, a mí nadie me encha el libro, ¿no? Bien. Pero sobre todo hay gente, incluso gente que a lo mejor no ha coincidido con Manuel, porque ha tenido una fecha muy concreta, aunque luego había días que se pasaba por allí también. Sí, sí, sí. firmaba, pero había gente que lo compraba el libro y decía, déjalo que ya pasaré y que me lo firme, ¿no? Y que me lo dedique y tal, ¿no? Es que yo creo que es muy emocionante, ¿no? Tener un libro del Sí, autor, sí, Es como firmado algo por el autor. más personal, ¿no? Claro, Ese libro más ya personal, es tuyo. es que lo haces tuyo, no lo haces tuyo, ¿no? Sí. Manuel, yo quiero finalizar con que tú me leas esta sinopsis de qué va el puente de Bueno, Austerlitz. pues te la ¿no? leo. Vamos a Es ver. tan amable. Porque quiero oírlo en tu voz. Bueno, tampoco te creas que gran cosa, pero bueno. Manuel, un manchego integrante de la llamada Quinta del Biberón, rememorará en distintos momentos, desde su exilio parisino, las experiencias de su temprana adolescencia en su pueblo, en el que, con el telón de fondo de las tensiones sociales que desembocarían en la guerra civil, le llevarán a experimentar por primera vez el amor, los celos y la amistad traicionada. Evocará, también, su participación en nuestra guerra primero y en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial después, así como su internamiento en diversos campos de refugiados y de prisioneros hasta su internamiento posterior en el terrible campo de concentración de Mauthausen, junto con otros miles de españoles. La amistad, la traición y el amor subyacen en el fondo del relato de sus vivencias, en las que el pasado vivido tendrá terribles repercusiones en su presente. Has resumido lo que es el libro y además nos has dejado intrigados a todos para leerlo, Manuel. Te voy a decir una cosa, mal está que yo lo diga, claro, porque soy el autor y me interesa, bueno, que tenga mucha difusión, pero merece mucho la pena. Estoy convencido. Si no, Y además, déjame que te diga otra cosa. Si Javier Flores te ha dicho que quiere editar esto, es porque Javier sabe que esto es bueno. pues creo que acierta Javier Flores. Si no fuera así, no se lo hubiera presentado tampoco, pues bueno, por vergüenza torera, claro. Sí, porque además cuando No, uno ya tiene un cierto claro. prestigio, como es tu caso, bueno, Al fin y al pues- cabo va tu nombre ahí, ¿no? Puesto. Sí, Entonces, claro, no, puede y vender. eso es lo que cuenta, evidentemente. Claro. Pero bueno, ya tienes una trayectoria como Sí. escritor importante, ¿no? Y esto no podía ir a menos, tenía que ir a más. Eso espero. Ya veremos. Bueno, pues te deseamos mucha suerte. Si queréis otro día, cuando pase un mes, volvemos a ver si ya va por la tercera o la cuarta Sí, ojalá, edición. ojalá.
que será un placer recibiros y seguir hablando del puente de Austerlitz, que recomendamos, señoras y señores, a los televidentes y los oyentes de Onda Cero Puerto Llano. Javier, ¿alguna cosita más? No, nada, que disfruten, que lean y que la gente se cuide. Además, ahora en verano es ideal para leer, Sí, ¿verdad? sí. Y es una época en la cual se lee más que en invierno, ¿no? Sí, curiosamente sí, porque además la gente, y lo hemos visto en la Feria del Libro, hace acopio de lecturas de cara al verano. ¿Es que importante que uno se lleve el puente de Austerlitz para leerlo en el verano? Sí. Como lectura relajada en la piscina, en la playa. Es una novela que genera muchas inquietudes, algunas no plácidas, pero también genera sensaciones. Los libros sabemos que son fábricas de sueños y a veces los sueños son pesadillas. Bueno, y que la vida realmente no siempre es grata, ¿no? Hay y además momentos es un libro que te mete en el contexto de la época y sobre todo de las relaciones humanas, las buenas y las menos buenas. Bueno, pues señor editor y señor autor, que tengáis mucha suerte con este libro, El puente de Austerlitz, que recomendamos a todos ustedes. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por la acogida que nos has dispensado a nosotros y al libro. Es un placer. Gracias.